transmitimos un análisis urgente sobre un patrón de presión geopolítica que se despliega simultáneamente en múltiples frentes. La figura central es Donald Trump, y los movimientos son tres, verificados por informaciones públicas. Primero, ejerce presión directa sobre el nuevo gobierno de Venezuela, buscando redefinir la política latinoamericana a través de la coerción. Segundo, su familia canaliza una inversión multimillonaria en una empresa de drones israelí que mantiene contratos con el Pentágono, entrelazando así capital privado familiar con el complejo militar industrial. Tercero, diversos medios señalan preparativos para un posible ataque inminente contra Irán, lo que escala la tensión en Oriente Medio hasta el borde del conflicto armado. La conexión que analizamos no es casual, sino estructural. O se trata de un mecanismo de presión multifrente, donde un actor político con capacidad de influencia activa palancas de poder en teatros geográficos distintos y a través de sectores aparentemente dispares. El primer frente se localiza en América Latina. La presión sobre Venezuela constituye un intento de redefinición coercitiva de la política regional. El mecanismo no es diplomacia clásica, sino el uso de palancas de poder económico y político para forzar un realineamiento en un país que ya atraviesa una profunda crisis. Este movimiento tiene implicaciones directas para el entorno estratégico hispanoamericano. La coerción ejercida desde Washington redefine los términos de la interacción hemisférica, enviando una señal clara a todos los gobiernos de la región. Pues la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica deja de ser un marco estable y se convierte en un instrumento de presión puntual, lo que erosiona la previsibilidad y puede forzar realineamientos imprevistos entre los estados, afectando la cohesión de bloques regionales y la autonomía de las políticas internas. Para España, con históricos vínculos económicos y una significativa comunidad de ciudadanos en Venezuela, esta inestabilidad inducida representa un riesgo directo a su seguridad ciudadana exterior y a sus intereses empresariales, obligando a una recalibración constante de su postura. El segundo frente opera en la intersección entre el capital familiar y el aparato de defensa. La inversión multimillonaria de la familia Trump en una empresa de drones israelí con contratos del Pentágono no es un hecho financiero aislado. Uno es un nodo crítico en este patrón. Esta transacción crea un circuito de incentivos donde el beneficio privado se sitúa en un sector directamente alimentado por la política de defensa y las decisiones de gasto militar del mismo gobierno, en el que la figura paterna ejerce influencia. El mecanismo aquí es el de la confusión institucionalizada de intereses. Plantea una cuestión fundamental sobre los límites de los controles democráticos. ¿Dónde terminan los intereses estratégicos del Estado y dónde comienzan los cálculos de rentabilidad de un núcleo familiar con acceso al poder? Este cruce debilita la credibilidad ética de las decisiones de defensa y genera un precedente peligroso sobre la privatización de la influencia en asuntos de seguridad nacional. INALE. El tercer frente es el militar, localizado en el Golfo Pérsico. Los reportes sobre preparativos para un posible ataque contra Irán elevan la tensión a su punto más crítico. Este no es un ejercicio retórico, sino la activación de la palanca más poderosa. La amenaza creíble de fuerza letal. La escalada hacia el borde del conflicto sirve como un instrumento de presión máxima, destinado a forzar concesiones o aprobar la respuesta de actores regionales y aliados internacionales. La conexión con los otros frentes es estratégica. Mientras se presiona en el flanco latinoamericano y se tejen vínculos financieros en el sector de defensa, la crisis con Irán moviliza la atención global y los recursos del establishment de seguridad nacional, creando un entorno de distracción y urgencia que puede facilitar movimientos en otras áreas. Es una estrategia de saturación de la capacidad institucional de análisis y respuesta. Para la comunidad internacional, y en particular para aliados europeos como España, esta inminencia bélica representa una disyuntiva estratégica profunda, forzándoles a una elección entre alinear su postura con una acción unilateral de alto riesgo o distanciarse, con el consiguiente costo para la arquitectura de seguridad transatlántica. La presión no es solo sobre Teherán,
es sobre la solidez misma de las alianzas occidentales. La arquitectura de esta presión multifrente revela su verdadera naturaleza al examinar las conexiones estructurales entre los tres ejes de acción. No son eventos paralelos, sino componentes interdependientes de una misma estrategia de coerción institucional. El mecanismo central es la aplicación simultánea de presión en puntos de apalancamiento geopolítico diversos, sobrecargando los canales tradicionales de la política exterior y desdibujando las líneas entre lo público y lo privado, lo diplomático y lo militar. Esta simultaneidad no es un artefacto del azar, sino un diseño calculado para maximizar el efecto de cada movimiento individual. La presión sobre Venezuela prueba la voluntad y la capacidad de resistencia de un gobierno en el patio trasero histórico. La inversión familiar en defensa prueba la permeabilidad y los límites de los controles éticos sobre el conflicto de intereses. Los preparativos bélicos contra Irán prueban los umbrales de tolerancia del Congreso, de los aliados y del propio establishment militar para una acción unilateral. Profundizando en el frente venezolano, la coerción ejercida busca más que un cambio de gobierno. Busca establecer un nuevo protocolo de sumisión. Al intentar redefinir la relación a través de la presión extrema, se envía un mensaje a toda la región sobre el costo de la desalineación. Esto fractura los consensos internos dentro de Latinoamérica, enfrentando a los gobiernos que abogan por la no injerencia contra aquellos que podrían ver una oportunidad en el realineamiento forzado. Para países como México, Brasil o Colombia, esto implica navegar un paisaje diplomático minado, donde cualquier postura puede ser leída como un alineamiento o una provocación hacia Washington. La estabilidad regional, un interés vital para España dada su red de inversiones y su proyección cultural, se ve así amenazada por una lógica de inestabilidad controlada que prioriza el leverage sobre la gobernanza. Los flujos migratorios, ya una presión crítica para naciones como Colombia y Perú, pueden verse exacerbados por nuevas convulsiones, creando efectos de segunda y tercera orden que impactan a todo el continente. El componente de la inversión familiar en drones militares israelíes es el eslabón que convierte la estrategia de presión en un circuito cerrado de incentivos. Osbreath. Esta transacción financiera sitúa un interés económico privado directo en el corazón del complejo industrial de la seguridad. El mecanismo de influencia aquí es doble. Por un lado, crea una motivación financiera para favorecer políticas, presupuestos o incluso operaciones que aumenten la demanda y el valor de tecnologías como los drones. Por otro lado, la mera existencia de esta inversión durante un periodo de escalada militar introduce una nube de duda sobre la pureza de los motivos detrás de cualquier impulso belicista. ¿Se presiona a Irán por razones de seguridad nacional o porque un conflicto en Oriente Medio genera un entorno de negocio óptimo para los fabricantes de armas, incluyendo aquellos con los que la familia Trump está ahora asociada? Esta pregunta, aunque sea en el ámbito de la percepción, nos es corrosiva para la legitimidad de cualquier acción. Para los observadores en el mundo hispano, especialmente aquellos en países con fuertes lazos de defensa con Estados Unidos, esta confusión erosiona la confianza en la predictibilidad y los principios de su principal aliado de seguridad, planteando incómodas interrogantes sobre la naturaleza de su dependencia estratégica. La preparación para un posible ataque a Irán es el frente que concentra la máxima energía coercitiva. Este no es un movimiento aislado dentro de la doctrina de seguridad nacional. Es la culminación de la presión multifrente. Sirve como un distractivo de alto voltaje que consume la atención de los medios, los recursos de inteligencia y la capacidad política del Congreso. En este entorno de crisis manufacturada, otros movimientos, como el aumento de la presión en Venezuela o la consolidación de negocios en el sector de defensa, pueden avanzar con menor escrutinio público e institucional. Es una táctica de saturación del sistema de controles y balances. La amenaza de guerra reconfigura las prioridades y silencia las disidencias bajo la bandera de la unidad nacional en tiempos de crisis. Internacionalmente, fuerza a los aliados a una posición defensiva. España y otras naciones europeas se ven arrastradas a una dinámica de ultimátum,
donde deben elegir entre respaldar una acción de consecuencias impredecibles o fracturar la OTAN. Para América Latina, un conflicto en el Golfo Pérsico tiene un impacto directo a través del precio del petróleo y la disrupción de las cadenas logísticas globales, uno golpeando economías ya frágiles y añadiendo una capa más de incertidumbre a un panorama comercial ya complejo. La cascada institucional desencadenada por este patrón de presión simultánea está en movimiento y sus consecuencias definirán los límites del poder en el siglo XXI. El mecanismo ha sido activado y ahora se prueba la resistencia de los contrapesos democráticos, la solidez de las alianzas internacionales y la credibilidad del liderazgo global. Cada frente de presión genera su propia inercia de consecuencias, pero es su interacción la que produce un efecto sistémico. La credibilidad de una política exterior coherente se sacrifica en el altar de la coerción inmediata y adaptable. La previsibilidad, un pilar de la estabilidad internacional, es reemplazada por la instrumentalización del caos como herramienta de negociación. Para las instituciones estadounidenses, este es un stress test sin precedentes sobre los procedimientos diseñados para separar el interés público del privado y para controlar el poder de declarar guerras. Observamos 3 desenlaces plausibles derivados directamente de esta arquitectura de presión. El primer escenario es el de la institucionalización del patrón. Si los mecanismos de control interno, éticos, congresionales, judiciales, no logran imponer una corrección clara, la estrategia de activar múltiples frentes de coerción simultáneos, entremezclados con intereses privados, puede convertirse en un nuevo manual de operaciones. Esto legitimaría una forma de hacer política exterior basada en la saturación, la confusión de intereses y la amenaza militar permanente. El segundo escenario es el del retroceso y la reafirmación institucional. Una reacción coordinada del Congreso, la prensa y los aliados clave podría forzar una desconexión de los frentes, aislando cada crisis y sometiéndola a sus propios marcos de rendición de cuentas. Esto implicaría investigaciones profundas sobre conflictos de interés, reafirmación del papel del Congreso en la autorización de conflictos y una renegociación más transparente de las relaciones con países como Venezuela. El tercer escenario, y el más peligroso, es el de la escalada inadvertida. La interacción de las crisis puede generar un punto de ignición imprevisto donde la presión en un teatro desborde y active una reacción en cadena en otro, superando la capacidad de cualquier actor para controlar la espiral, posiblemente culminando en un conflicto militar abierto con Irán o en una intervención directa en Venezuela. El impacto estratégico para el mundo hispano es profundo y multidimensional. La erosión de la política exterior predecible de Washington deja a los países de América Latina navegando en un mar de incertidumbre, donde las alianzas de ayer pueden ser negadas mañana bajo nuevas presiones. España, como puente transatlántico, vería su rol diplomático complicado al tener que mediar entre una Europa escéptica y un Washington impredecible, mientras gestiona las consecuencias directas de la inestabilidad en Latinoamérica. La confianza en los acuerdos de defensa y cooperación económica se resquebraja cuando uno de los pilares demuestra una volatilidad esencial impulsada por cálculos que mezclan lo geopolítico, lo personal y lo financiero. Los mercados, sensibles a la incoherencia, podrían reaccionar con volatilidad ante cada nuevo frente de presión, afectando inversiones y monedas en economías emergentes de la región. Breath. Después de este momento, nada vuelve a la normalidad. El patrón ha sido expuesto y el precedente establecido. La interrogante que queda flotando en el ambiente estratégico global ya no es si un actor puede ejercer presión en múltiples frentes, sino si las instituciones, tanto nacionales como internacionales, conservan la fuerza y la claridad moral para delimitar dónde termina la estrategia de Estado y dónde comienza el cálculo de intereses fragmentados. La lección para el mundo hispano es una de vigilancia extrema y de preparación para una era donde las reglas pueden ser reescritas bajo presión y donde la estabilidad ya no es un bien garantizado, sino un escenario que debe defenderse activamente frente a la coerción multifrente. El mecanismo ha sido revelado
y su sombra se proyecta ahora sobre cada decisión futura.